Gracias, señor presidente. En primer lugar, hacer constar que hubiera sido interesante que el señor consejero se hubiera quedado a escuchar lo que podíamos decir en esta comisión, porque su intervención, empezaré por ella, me ha parecido, digamos, entre comillas, de una cierta obstinación por las razones que voy a explicar ahora en primer lugar. Yo creo que este plan tiene condicionamientos muy profundos. Algunos, digamos, de tipo derivado y otros que afectan, digamos, a condiciones sine qua non del plan. Es decir, condiciones que son imprescindibles para que se pueda hablar de un plan, no de literatura. Y uno de los problemas que nosotros consideramos que tiene este plan es que es literatura. ¿Y por qué? Bueno, nunca nuestro grupo parlamentario, al menos el que aquí habla, había asistido a una sesión de comparecencias tan tumbativa, tan clara y con tanta unanimidad como la que se produjo en junio respecto al plan de salud mental. Y voy a decir tres cuestiones, tres ámbitos que son la esencia de nuestra propuesta de resolución, porque nosotros decimos que hay numerosas razones, en este caso concreto, el portavoz de Izquierda Unida ha dicho unas cuantas, poderosas razones para afirmar que este plan nace ya muerto, es decir, que es inoperante, que es, digamos, para pasar un trámite. Pero nosotros destacamos al menos tres que nos parece que es absolutamente imprescindible que fueran tratadas y evaluadas o que fueran consideradas para decir que estamos ante un plan operativo, no capítulo de los sueños. En primer lugar, está el tema del dinero, es decir, de los presupuestos, es decir, de la memoria económica. En ese sentido, voy a hacer mías las palabras que dijo la señora García Portilla, representante de la Sociedad Europea de Psiquiatría, precisamente en junio. Lo que Europa entiende como mínimos, tengo que decir con gran desaliento que el plan de salud mental que se ha presentado, si no le queremos decir que está suspenso con mayúsculas y con minúsculas, pues necesita una revisión profunda. ¿Por qué? En primer lugar, por una falta de compromiso económico. Esto es fundamental. Cualquier plan de un gobierno ejecutivo tiene que tener un compromiso económico. No se puede planificar sin hacer una partida presupuestaria y sin comprometer un dinero que había sido comprometido. Y España se había comprometido ya precisamente respecto a la famosa declaración de Helsinki de subir a un 10% del gasto sanitario. Y me parece que estamos aproximadamente en el 4%, en el caso de salud mental. Por tanto, esto ya es que lo mínimo que se puede pedir al Ejecutivo, y en este caso al Gobierno socialista, es este reconocimiento. También se nos podría decir, vamos a ver, vamos a presentar ante la Cámara un plan, pero sin gastar nada. Ah, bueno, vale, pues entonces a lo mejor, si es así, y todos estamos de acuerdo, pues hubiéramos hecho otra consideración, ¿no? El gasto en Asturias es que además ha bajado del 5% en torno, repito, al 4,5% respecto a salud mental. O sea, estamos muy lejos, pero muy lejos de los parámetros europeos que se consideraron precisamente en esa declaración de la Organización Mundial de la Salud como necesarios para el caso de salud mental, pero con un agravante. Y es que la situación se ha complicado muchísimo en los últimos 5 o 6 años. Es decir, que yo creo que sí, eso es una evidencia científica absolutamente, que la problemática ha crecido. Ahora que, y esto viene con el segundo punto, no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque este plan nace sin datos. No es verdad lo que ha dicho el consejero. Los datos con los que se hizo el famoso estudio, que efectivamente fue pionero, son datos del año 2009, 2010, y va a comenzar el año 2017. ¿Cómo se puede hacer un plan sin datos? Datos a día de hoy actualizados. ¿Cómo se puede evaluar lo que ha pasado sin datos? Y, sobre todo, ¿cómo se puede hacer, aquí estamos, en fin, en términos médicos, cómo se puede hacer un diagnóstico de la situación de la salud mental en Asturias sin contar con datos? Es decir, con unos datos que ya están, perdón la expresión, podres, o sea, ya están, pertenecen a un pasado, pero no un pasado inmediato, vaya, que son de hace muchísimo tiempo. Por tanto, recupero las palabras de la señora Portilla, no hay datos epidemiológicos que permitan hacer ningún tipo de planificación. Por tanto, eso es lo primero, es una condición sine qua non. A ver, en este momento, ¿cuántas personas hay diagnosticadas? ¿Cuáles son los cálculos de personas que pueden tener un problema sin estar diagnosticadas? Porque también salió en la comparecencia que había una bolsa importante de salud mental que se escapaba a los filtros del sistema. ¿Cuántas personas tienen determinado tipo de trastornos severos o leves o moderados? Y ya teniendo esa base de diagnósticos compartida por todos,
pues entonces podremos ver si el plan es bueno o no. Pero para cualquier terapia, y el plan se supone que es una terapia, naturalmente los datos son fundamentales. Por tanto, yo creo que esto es que no cabe discusión sobre ello. O sea, esto es una cosa, si no, entonces cambiemos el nombre. No, será un plan, no, será otra cosa, la que se quiera. Y en tercer lugar, aquí se ha hablado bueno, de la consideración de cómo el Gobierno central o, en fin, otras autoridades sanitarias evalúan el sistema de salud mental del Principado de Asturias, cosa que no ponemos en duda. ¿Pero en base a qué? ¿Hay algún tipo de evaluación externa e independiente que haya evaluado nuestro sistema de salud mental en los últimos años? O sea, ¿por qué damos por sentadas determinado tipo de afirmaciones? ¿No tendría que partir precisamente cualquier plan de una evaluación independiente de la situación y de cómo han funcionado las políticas durante años anteriores? Yo creo que eso es el mínimo. El mínimo es una evaluación de lo que ha habido hasta ahora para poder planificar. Esta idea también fue incluida en el caso concreto. Estoy citando a la señora Portilla, pero luego voy a citar luego otras afirmaciones a partir de las comparecencias. Este suspenso del plan también tiene que ver sobre todo con el tema de la asistencia de la salud. En primer lugar, con la asistencia a los pacientes, lo que tiene que ver con la docencia de los profesionales o con la educación de los profesionales y también de los pacientes y de la población en general a la hora de la promoción de la salud, y con la investigación. Sin investigación no hay avance, no hay ciencia, no hay conocimiento y no pueden progresar ni la asistencia ni, por supuesto, la formación a los profesionales. Y en el Principado de Asturias la investigación en los trastornos de salud mental es claramente deficitaria. Y también esta fue otra de las afirmaciones que fueron fruto de un absoluto consenso a lo largo de las comparecencias de junio. Quizás corresponda con lo que dijo antes el señor Llamazares de una situación inercial. Es decir, llevamos una situación de inercia, pero en los últimos años ha habido poca investigación, o la investigación que ha habido no ha sido, digamos, buscando conclusiones de totalidad, sino por el esfuerzo voluntario y muchas veces meritorio de personas individuales. Bien, voy a ir comentando algunas cosas ya de las razones, iba a decir menores, no menores porque las otras, repito, las considero condiciones sine qua non para que haya un plan. En el caso concreto de otras razones que se dieron respecto a la inoperancia de este plan, por ejemplo, habló antes el consejero diciendo que había participado mucha gente. Pues no es eso lo que dijeron todos los comparecientes. Por ejemplo, tengo aquí delante al doctor Aparicio Basauri, que dijo de manera literal: solo han participado 7 personas respecto al plan anterior, por ejemplo, que participaron más de 30. Claro, porque el plan anterior fue efectivamente aquel famoso que estuvo financiado por medio del Ministerio, etcétera, y con la participación de la Organización Mundial de la Salud. Pero repito otra vez, que es de hace 7 u 8 años. Más datos. Se olvida la atención primaria, que el 30% de las personas que van a atención primaria tiene problemas de salud mental. Miren, ya tenía que ponernos sobre sospecha algo que aparece de manera recurrente, que es el mantra de la cooperación con atención primaria. O sea, es una especie de mantra milagroso que sirve para no concretar absolutamente nada. Aparece en todos los papeles, cooperación, pero bueno, pero eso en un plan hay que concretarlo con cosas concretas absolutamente, porque ya decir que hay que cooperar con atención primaria ya no nos motiva absolutamente nada. No se habla de neuropsicología, no se cita qué método de evaluación se va a ver en los servicios de salud mental, que eso sería una cosa importantísima en un plan, ¿no? ¿Cómo se va a ir evaluando? ¿Y quién? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? No se habla de la incorporación de los psicólogos a los hospitales generales. Un tema muy importante, en el plan se consolida un modelo de fragmentación, que fue otra de las cuestiones que salieron de manera unánime. Teníamos un sistema de salud mental extraordinariamente fragmentado. Los dispositivos asistenciales son definidos sin criterio, de tal manera que no hay una homogenización de nuestros servicios. No se utiliza la clasificación internacional de la OMS para definirlos. La evaluación que se ha hecho es muy pobre, con datos del 2010. No sigo, del señor Aparicio. No refleja la variabilidad que hay en las áreas, porque nosotros tenemos áreas sanitarias, lo trata como un todo, y las políticas que se siguen en unas áreas y otras son bastante divergentes.
Se incorpora en el caso concreto de la proposición de Izquierda Unida, aparte de la cuestión del género, algo importante también que fue dicho, por ejemplo, en este caso concreto por el representante de la Fundación CESPA del Proyecto Hombre. Dijo en aquella comparecencia: tenemos una idea y un modelo biopsicosocial, es verdad, eso se suele decir mucho desde un punto de vista de la literatura. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál era su experiencia? Que los botiquines farmacéuticos de las personas con tratamiento hasta que llegaban al Proyecto Hombre se habían dado cuenta que había aumentado muchísimo. Es decir, había aumentado mucho el consumo de fármacos desde un punto de vista de la atención de adicciones y de problemas de salud mental. Y que, en su consideración, se está llevando hacia una deriva de tipo biomédico, en el sentido de psicofarmacológica. O, si quieren ustedes, nosotros podemos añadirle que es lo más fácil de todo lo que se puede hacer, o lo menos costoso. Donde no hay una atención psicoterapéutica como la requerida precisamente por todos esos planes europeos que se invocan. También señaló, por ejemplo, que en el plan de salud mental consideramos que efectivamente hace una descripción de un modelo biopsicosocial, pero que la apuesta básicamente es formal, o por lo menos de papel. Hay supuestamente una apuesta por un modelo comunitario, pero básicamente el tipo de dispositivos que se crean, a nuestro juicio, dice de manera literal, ha tenido una deriva médico-psiquiátrica que creemos que no es la más adecuada. Nosotros tenemos un incremento de los botiquines, como dije antes, de nuestros centros, de nuestros espacios de farmacia, en psicofármacos fundamentalmente, en benzodiazepinas, que se han incrementado exponencialmente en los últimos 10 años. Por ejemplo, este sería un dato que sería interesante que pudiéramos conocer. Este es un dato relevante que sería interesante que pudiéramos conocer. Ya cité antes la cuestión, también recogida por Izquierda Unida, del tema de género. Miren, dijo que el señor consejero que había participado mucha gente. El señor Rodríguez Vázquez, presidente de AFES, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias, y precisamente no una persona sospechosa de tener algún tipo de animadversión hacia el Partido Socialista, dijo en aquella comparecencia, que las asociaciones de enfermos, especialmente, y de padres de enfermos, prácticamente no habían sido escuchadas para la elaboración del plan. De manera literal. Bien, no voy a seguir en este caso concreto, solamente hay algunas cuestiones que quiero resaltar porque me parecen especialmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, porque ya digo que todas fueron más o menos en la misma línea. Pero, por ejemplo, el señor Fernández Hermida. La prevención es un eje importante de acción, también fue recogido antes en la intervención del señor Llamazares. Sin embargo, no se hace un análisis detallado de cuál es el tipo de prevención que se debe priorizar por ser más eficaz, efectivo y eficiente. Miren, este tema en la salud mental, aparte de los condicionamientos que están propiciados por el tema de la crisis, sinceramente pensamos que tiene unas raíces antropológicas muy profundas. Tiene que ver también con algo importante, que es el tema del sentido de la vida. Y me explico, no quiero ponerme demasiado profundo a estas horas de la tarde, pero durante muchos siglos las personas obtuvieron su identidad por medio de las religiones y por medio también de códigos de conducta que venían a nivel grupal. En la sociedad moderna, ya lo sabemos, la sociedad líquida, ese tipo de identidades son mucho más complejas y, por decirlo de alguna manera, las personas se tienen que crear su propio sentimiento de pertenencia. Y muchas veces las estructuras de significado que pueden tener respecto a los absurdos de la vida, al dolor o al sufrimiento, son mucho más difíciles de conseguir en estos momentos. Y un camino fácil es o bien al uso de fármacos ante determinado tipo de problemas de disfunciones, o bien somatizaciones y problemas de ansiedad y depresión. Por tanto, que nadie piense que esto se va a parar. Este es un problema muy complejo y que está muy analizado. Y por eso la salud mental preventiva es muy importante. Hay que, como se dice ahora, empoderar a los ciudadanos de tal manera que determinado tipo de situaciones de dificultades en la vida tengan recursos propios para afrontarlos y
una medicalización excesiva no iría en esa línea, pero por eso también tiene mucha importancia el tema de la educación. También se citaron muchos comparecientes. En el caso de la salud preventiva es importantísimo la conexión con los centros educativos y con los servicios sociales. Este es un tema capital. Se dijo aquí que se iban a hacer cosas. Bueno, no sé si se van a hacer cosas. Ahora, de momento, ni hay evaluación ni se hace. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad mental infantojuvenil. Auténtico vacío. Eso también fue declarado por la señora Portilla, no solamente en Asturias, sino en general, como nivel de especialización en España. Bien, no quiero extenderme más porque repito que fue muy elocuente. También la señora Saiz, presidenta de la Asociación de Psiquiatras Asturianos, habló de que no había una base de datos y, por tanto, ya recapitulando, quiero decir lo siguiente. Respecto a la proposición de Izquierda Unida, bueno, el primer punto, un punto que yo creo que, ya se lo comenté antes, no creo que tenga nada que ver directamente con el plan de salud mental. O sea, es otra cosa y, por tanto, bueno, incluso algunas de sus afirmaciones, desde nuestro punto de vista, pues serían discutibles, porque no basta con declararlos. Acabo de decir ahora que no tenemos nosotros muy claro que en estos momentos la salud mental sea algo verdaderamente de tipo comunitario, más allá de las declaraciones institucionales. El punto número 2, tampoco pensamos que tenga nada que ver, más bien pertenecería a un ámbito, una especie de exposición de motivos, porque, bueno, es una descripción a la cual nosotros podríamos añadir otros puntos, como acabo de decir a continuación. Y luego, algunas de las cuestiones del punto 3, pues efectivamente serían de esas cuestiones que yo he dicho importantes, pero que no son condición sine qua non. Muchas de ellas recogidas en esas declaraciones también de algunos de los comparecientes y seguramente nosotros no tendríamos ningún tipo de problema. Nuestra propuesta es, en ese sentido, antes habló aquí de volver a chiqueros. No, nosotros no queremos que se empiece de cero, porque seguramente habrá mucho más acumulado. Lo que queremos es que el plan vuelva al Gobierno y que lo rehaga completamente, al menos con estas 3 condiciones que consideramos absolutamente imprescindibles para que se pueda considerar un plan. Vuelvo a repetir otra vez. Tiene que haber una memoria económica que haga efectivo dicho plan. Aunque sea, tiene que presentarse una memoria económica. En segundo lugar, hay que hablar mucho más y tiene que estar recogido cómo se ha hablado, porque eso tiene que ver con la evaluación de todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque nosotros no hemos escuchado, para empezar, una cosa verdaderamente sospechosa en las declaraciones del señor consejero es que no hemos escuchado la más mínima autocrítica. No hemos escuchado nada. No hemos oído absolutamente decir, bueno, pues efectivamente, esto no funciona. No, nada, absolutamente nada. Y en tercer lugar, evidentemente, ya lo dije, y para nosotros es una condición absolutamente imprescindible, queremos tener datos actualizados a día de hoy. En esto coincidimos con los profesionales, porque es una demanda absoluta, para poder establecer comparaciones y para saber en qué terreno nos movemos. Muchas gracias.